o solicitar a las regiones que nos puedan colaborar con información actualizada. Muchas gracias. Eso era simplemente con una consulta para el trabajo final que hizo su compañero Miguel Ángel y que considere pertinente también que puede ser de utilidad para el resto de grupos. Buenas noches con todos. Vamos a iniciar ya formalmente la clase y comenzaré a grabar la reunión. Compartir pantalla. Hoy vamos a hablar de 3 modalidades de conservación, de repente no tan conocidas como las anteriores que hemos visto, pero que igual son bastante útiles y que en los últimos años también han tenido un desarrollo interesante. Si alguno de ustedes tiene alguna experiencia en alguna de estas modalidades, también nos pueden compartir su experiencia. Una de las modalidades que ha tenido un desarrollo normativo interesante en los últimos años es los paisajes culturales. ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre esta figura del Ministerio de Cultura? ¿Eso deben ser las zonas arqueológicas de profesor o es completamente distinto? No, es diferente, ¿no? En los paisajes culturales es una manifestación de la ocupación del territorio natural por culturas pasadas o culturas actuales que en la interacción de hombre-naturaleza han generado una dinámica y una configuración espacial particular que merece ser conservada como paisaje de diferentes categorías, ¿no? Puede ser un paisaje vivo que actualmente sigue dándose esas manifestaciones culturales en el paisaje, o de repente lugares donde tienen una importancia religiosa o de otro tipo que también permiten realizar una conservación armoniosa entre el hombre y la naturaleza. La categoría de restos arqueológicos es una categoría también del Ministerio de Cultura, pero que con una connotación diferente. Entonces, en resumen, ¿qué es? Es una interacción entre el hombre y la naturaleza, en donde presenta una serie de manifestaciones que merecen la pena conservar. Y hay diferentes tipos de paisajes culturales. Acá menciono 5, voy a detenerme dos de ellos porque son donde más se han creado los pocos paisajes culturales que se han creado en el Perú están relacionados más a paisajes asociativos, que expresa una importancia cultural, religiosa, espiritual, digamos, como puede ser, por ejemplo, la Laguna de las Huaringas en Piura. El paisaje vivo, que estas manifestaciones todavía se siguen dando en la actualidad, de la interacción del hombre y la naturaleza, como por ejemplo pueden ser unos andenes que todavía continúen siendo usados como los andenes de Nor-Yauyoscocha, por ejemplo, ¿no? Esos son dos tipos de paisajes que actualmente han sido reconocidos en sitios específicos en el Perú. ¿Cuál es una ventaja desde mi punto de vista que tienen estos paisajes culturales? Es que simplemente es reconocido con una resolución del Viceministerio de Patrimonio Cultural, es decir, es un nivel normativo bastante bajo. Otras modalidades como área protegida se crean con decreto supremo. Como vimos en la parte normativa, un decreto supremo es una norma que firma el presidente con el ministro del sector. En cambio, una resolución ministerial únicamente lo firma el ministro. Entonces es mucho más fácil. No tiene que convencer ni al presidente ni tener el voto aprobatorio de todo el Consejo de Ministros para que se cree una modalidad de conservación como esta, ¿no? Y ni siquiera el ministro,
que a veces puede estar muy ocupado, estas se pueden firmar a nivel de viceministerio. Entonces, el nivel normativo es una ventaja desde mi punto de vista. Bueno, y se presenta como otras modalidades con un expediente, ¿no? Un expediente que debe contener una descripción general del sitio, donde se indica la ubicación, cómo se llega al lugar, mapas de referenciales, ubicación geográfica, fotos del sitio, entre otras descripciones generales. Y también se hace ya la parte más de importancia y justificación de por qué se crea el paisaje cultural. Se define qué tipo de paisaje cultural es el que se está estableciendo, cuáles son las condiciones del territorio que se han configurado entre el hombre y la naturaleza para que pueda ser reconocido como paisaje cultural, cuáles son las características físicas, geográficas, entre otras, para tener la justificación suficiente para que pueda ser evaluado y reconocido como paisaje cultural. Ahora también un componente importante es el aspecto legal, que básicamente está relacionado a los derechos que existen en un área que quiere declararse como paisaje cultural. Y esto es muy importante porque, como sabemos y hemos conversado en otras modalidades de conservación, el aspecto de la propiedad y de los derechos es uno de los temas que más restringe la creación de modalidades de conservación. Sea área natural protegida, sea concesión de conservación, sea cualquier otra, excepto área de conservación ambiental, como hemos conversado la clase pasada, es una traba, y en realidad este fue uno de los principales temas por los que no se han creado una cantidad mayor de paisajes culturales. Hay varias propuestas que se hicieron desde hace muchos años, algunas se quedaron trabadas, y lo que yo conversaba con especialistas del Ministerio de Cultura es que justamente el tema legal es el que detuvo todos los procesos de declaración de paisajes culturales. ¿Por qué? Porque imagínense cuando el Ministerio de Cultura quiere establecer una casona antigua como un paisaje, como un patrimonio cultural, tiene que ubicar al propietario y notificarlo para indicarle que va a ser su predio, su propiedad, declarado como patrimonio cultural. Entonces, a veces para el Ministerio de Cultura es difícil ubicar al propietario porque no lo encuentra, no vive ahí, o por cualquiera que sea el motivo. Eso es cuando es una propiedad. Pero si tienes un paisaje cultural donde tienes una gran cantidad de propiedades en ámbitos que no son urbanos, donde la propiedad es más difícil de tener, de estar registrada o de estar mapeada, entonces ese trabajo ha sido muy complicado para el Ministerio de Cultura. Y eso es lo que ha retrasado el reconocimiento de paisajes culturales. Bueno, y eso básicamente entonces es el requisito. Tiene la misma estructura que cualquier expediente técnico de creación de una modalidad de conservación, y esto se presenta al Ministerio de Cultura. Dentro del Ministerio de Cultura hay una dirección especial de paisajes culturales, que creo que desde su creación hasta ahora sigue teniendo la misma directora, que es Lenka Figueroa, que está a cargo de la evaluación de estos expedientes. Y esta dirección es la que evalúa el expediente para declararlo como patrimonio cultural. Y si esta dirección le da su conformidad, lo eleva con la propuesta de resolución viceministerial al viceministro de Patrimonio Cultural, y es publicado en el Diario Oficial Peruano. Desde ahí, desde el día siguiente de su publicación, es vigente la norma. Quien lo solicita puede ser de parte o el mismo Ministerio de Cultura, y quien lo otorga, el mismo Ministerio de Cultura. Tiene un marco legal desde 2011 que establece el reglamento para declaratoria y gestión de los paisajes culturales. La verdad que hasta ahora más se ha centrado en la declaratoria que en la gestión, porque, bueno, de lo que he conversado con especialistas de este sector de cultura, en realidad tienen poca experiencia en gestión del territorio, ¿no? Y en realidad más tienen experiencia en cuidar restos arqueológicos, patrimonio monumental, pero no gestionar estos inclusive paisajes vivos, ¿no? Este es un
un ámbito todavía nuevo para el Ministerio de Cultura, y básicamente el principal trabajo ha estado relacionado a la declaratoria. Ha tenido apoyo de algunos proyectos para reconocer algunos paisajes culturales, pero con el apoyo para la gestión de estos en manos de ONGs o de otros aliados. Entonces, esta dirección de paisajes culturales es la encargada dentro del Ministerio de Cultura de impulsar esta modalidad de conservación, de revisar los expedientes que le llegan, no solo de su sector, sino en general, y dentro de su sector usualmente las áreas descentralizadas del Ministerio de Cultura, las direcciones regionales de cultura, son las que más proponen la creación de esta figura de conservación. Para impulsar el tema, el Ministerio de Cultura ha hecho jornadas anuales de paisajes culturales, donde se expone la experiencia de los creados o sitios que podrían crearse y experiencias en general de cualquier manifestación cultural asociada a un territorio natural. He tenido la oportunidad también de compartir en estas jornadas como panelista y es un espacio de intercambio interesante para promover esta figura. Paisajes culturales como las Huaringas todavía está en propuesta, no se ha todavía oficializado, y mi percepción es que también ha sido por este tema de propiedad. Recordemos que en la zona de las Huaringas hay muchos conflictos mineros, inclusive ha habido muerte de personas, biólogos que han ido a investigar no sé si se acordarán, pero también fallecieron en una expedición que hicieron. La mina que estaba ahí fue adquirida por una minera china que ha tenido menos cuidado seguramente de los procesos sociales y ambientales, pero es una zona que es complicada y seguramente desde mi punto de vista esta configuración social más complicada ha hecho que todavía no se pueda establecer como paisaje cultural. Pero igual, de todas maneras, se ha identificado como importante y ha tenido cierto apoyo por ONGs como el Instituto de Montaña. Otro paisaje cultural importante es el de Nailamp, que es un paisaje cultural propuesto por Carlos Herrera del Museo Nacional de Sicán, en Ferreñafe, que une básicamente las áreas que van entre el bosque de Pomac y la Quipampa, pero que todavía tampoco ha tenido mayor desarrollo. Seguramente también por algunos conflictos, pugnas internas en el tema de conservación que hay en la región Lambayeque. ¿Y cómo se gestionan estos paisajes? Bueno, lo que se tiene que mantener es el objetivo por los que sean reconocidos como paisajes culturales. Hay que mantener los valores que se mantienen en estos espacios, pero también hay que reconocer que la cultura es dinámica y va evolucionando, y tampoco se puede detener en el tiempo si la propia dinámica que hay en el sitio va evolucionando. Entonces hay que tener también estas consideraciones a la hora de la gestión, ¿no? El involucramiento de todos los actores relacionados a este espacio también debe ser informados, se debe involucrar en la participación, en la elaboración de los documentos de gestión, y también con la mayor transparencia que se pueda realizar, y si es posible, con la rendición de cuentas si se tuvieran recursos económicos para la gestión de estos espacios. Dentro de la norma y de la norma que les mencioné del 2011, menciona muy pocos aspectos respecto a la gestión. Primero, menciona que la gestión está a cargo de la Dirección de Paisaje Cultural, y como sabemos, una dirección de Lima difícilmente puede encargarse de una gestión de,
documento de gestión. Seguramente lo hará con sus órganos descentralizados, que son las direcciones regionales de cultura, pero todavía lo veo como una visión un poco centralista, pero habría que ver cómo lo están haciendo en la práctica. El plan de gestión, que es un documento también elaborado por equipos multidisciplinarios, pero que también debería tener la participación de los actores locales, ¿no? También la misma norma menciona que debe estar conformado por geógrafos, antropólogos, arqueólogos y historiadores. Como vemos, el más ambiental sería el geógrafo, pero también sería interesante incluir otros profesionales relacionados más de la rama ambiental. Participación ciudadana también como elemento clave y principio orientador de la gestión de estos espacios, que más lo veo como un tema que se incluye usualmente, pero que todavía hay poco definición de lo que implica realmente. ¿Cuál es el propósito de los paisajes culturales? Proteger valores y atributos del paisaje cultural para las generaciones actuales y futuras, el mismo principio del desarrollo sostenible, y guiar los cambios en las dinámicas culturales del paisaje. Como mencioné, no es mantener como están ahora, sino que los procesos culturales que se dan en estos espacios sigan su camino normal. Que orienta la gestión de estos espacios básicamente es una mezcla de factores relacionados a principios rectores, a procesos de efectividad y que la gobernanza, es decir, la estructura de gestión de cómo se toman las decisiones, se realiza de manera transparente. Estos son principios básicos de gestión cultural a nivel global que propone la UNESCO. No son algo que esté en la legislación peruana, sino son principios para gestión de estos espacios que da la UNESCO, ¿no? Y para esta gestión colaborativa, compartida, gestión participativa, que es lo que se debe tomar en cuenta, ¿no? La participación no solo en los procesos de planificación, sino también en la implementación de la gestión y en la evaluación y retroalimentación de esta gestión, ¿no? También la rendición de cuentas es un elemento clave para la gestión de estos espacios culturales. Sabemos que las limitaciones económicas es una de las principales trabas en la gestión, entonces debe asegurarse de los recursos necesarios para este fin. La participación amplia de todos los actores involucrados también es un tema clave para la gestión cultural de los paisajes culturales y la comprensión compartida del valor y los atributos de estos paisajes por todos los actores involucrados, autoridades, población local, y los diferentes niveles de gobierno deben de valorar estos espacios desde sus respectivas funciones. Y para que esta participación sea efectiva, ¿qué es lo que propone la UNESCO? Que se hagan procesos de consulta y participación ciudadana, que sabemos que también se dan en muchos otros espacios legales en el Perú, pero también deberían ser tomados en cuenta en estos paisajes culturales. Los paisajes culturales deben de recoger la aspiración colectiva. ¿Y qué es la aspiración colectiva? Una visión compartida de lo que quieren de un determinado espacio. Una visión estratégica en los que todos los actores se vean reconocidos y puedan contribuir a una gestión compartida de los paisajes culturales. Uno de los objetivos que deberían tener todos los paisajes culturales es que la ciudadanía reconozca estos espacios como patrimonio propio de ellos y de la nación en general. También reconocer que el paisaje cultural no es estático, es un espacio dinámico y por lo tanto debe hacerse una gestión adaptada a este cambio, ¿no? Y también debe
de reconocerse que el paisaje cultural no está aislado, sino está inmerso en una dinámica territorial mayor y por lo tanto debe articularse esta dinámica territorial mayor si quiere tener viabilidad a largo plazo, ¿no? Está dentro de un distrito, dentro de una provincia, dentro de una región donde tienen planes de desarrollo concertado y estos sitios deben de estar involucrados en esta dinámica territorial, en sus planes de acondicionamiento territorial y en general cualquier proceso de planificación espacial deberían de posicionarse estos espacios para su conservación adecuada. Un segundito, voy a cerrar la puerta. Como en Perú no tenemos muy desarrollado el tema de gestión de estos paisajes culturales, la referencia mayor y más estratégica la tenemos a nivel de la UNESCO, que es el organismo de las Naciones Unidas para la Cultura. Y este organismo internacional de las Naciones Unidas también plantea enfoques de gestión. Y en base a este enfoque de gestión planteado por la UNESCO es que el Ministerio de Cultura ha adaptado estos ciclos de gestión de los paisajes culturales a 8 etapas, ¿no? Que van por la generación de un acuerdo sobre el enfoque de planificación del trabajo, es decir, se reúnen todos los actores y conjuntamente planifican el desarrollo de estos paisajes culturales. Luego de que se tiene un grupo de trabajo que reúne a todos los actores, también se debe de realizar una caracterización del paisaje cultural, por lo menos con las características que ya mencionamos en la etapa del expediente técnico, el desarrollo de una visión compartida, que es lo que acabamos de mencionar en la lámina anterior, que es una visión compartida en la que todos los actores involucrados se ven identificados de un futuro de mediano plazo que satisfaga sus necesidades. También, como parte de la etapa del ciclo de gestión de los paisajes culturales, está la definición de objetivos, objetivos relacionados al desarrollo de estos paisajes culturales. También para la implementación de estos planes de gestión y de estos objetivos, sabemos que el Ministerio de Cultura no tiene los suficientes recursos. Entonces, usualmente la planificación estratégica participativa involucra a diferentes actores para que se comprometan en la gestión y se hagan cargo de ciertos objetivos, tareas o actividades y que puedan estos compromisos de ejecutar parte de estos planes de gestión queden plasmados en ciertos acuerdos de gestión. Después, bueno, etapas de coordinación, de seguimiento y evaluación y de la revisión del plan después de un periodo de implementación para ver qué ha estado funcionando, si con las tareas y actividades planteadas se han estado alcanzando los objetivos o si es necesario hacer una revisión de estas tareas, actividades y productos para poder alcanzar de mejor manera los objetivos. Es un ciclo de gestión general que se puede aplicar para cualquier sitio, pero que la UNESCO lo ha tomado porque tiene menos experiencia en gestión territorial y que es más común en gestión de espacios de conservación. La participación ciudadana en diversas etapas de la gestión del proceso, en los 8 procesos que hemos visto hay diferentes niveles de participación. No voy a detallarlos, pero en general la participación está dado en los procesos de planificación, a través de acciones de consulta, a través de otros medios. La construcción participativa de la visión también es un elemento de participación clave para que pueda ser viable un determinado proceso. Y en general, en todos esos procesos de monitoreo, de implementación, de planificación, deben tener ciertos niveles de participación. Inclusive un mayor nivel de participación, sobre todo en el seguimiento y evaluación de estos planes de gestión, ¿no? Deben participar todos los actores involucrados con interés o injerencia en la gestión de estos territorios. Si quieren mayor información, ahí le dejo las referencias de dos
manuales interesantes, uno de la UICN y otro de Europark, que es la Organización de Conservación de Parques de Europa, de la Unión Europea, y la UICN, que es el más grande institución no gubernamental de conservación a nivel global. ¿Qué paisajes culturales se han establecido hasta la fecha? Como vimos, ¿se acuerdan en qué año se establecieron o se dio la norma de paisajes culturales, la directiva para crearlos? ¿En qué año se dio la norma para la creación de estos paisajes culturales? ¿Se acuerdan? Lo vimos al principio de las diapositivas. Exacto, 2011, ¿no? Entonces, 2011 hasta la primera paisaje cultural pasaron 5 años, que en realidad no es mucho para estos tipos de modalidades de conservación, pero sí pasaron algunos años en donde se trató de modelar y de sacar cualquier posible objeción que se tenga sobre estos paisajes, ¿no? El primero fue dentro de un área natural protegida y justamente no tenían estos problemas de la tierra porque la propiedad era del Estado, de un área natural protegida, y este paisaje cultural no tenía los problemas de propiedad que pueden tener otras propuestas como las que mencionaban en Guaringas o en Ferreñafe. El segundo fue varios años después, 4 años después, con un cerro de rocas que se llama Putambraico, que es un patrimonio cultural asociativo, estos que tienen un reconocimiento espiritual, religioso, que es parte del patrimonio cultural. Y el tercero es un paisaje cultural que se llama Cuyo Cuyo, que es el tercer paisaje cultural a nivel nacional, pero es la primera zona de agrobiodiversidad declarada con la normativa vigente a nivel nacional. Entonces tiene doble reconocimiento esta zona de Cuyo Cuyo como paisaje cultural y como zona de agrobiodiversidad. Entonces, hemos hablado un poco en extracto lo que es un paisaje cultural y lo que significa, pero vamos a ver un ejemplo de estos espacios, específicamente del Aputambraico. Voy a compartirles el... Quiero que reconozcan en este video los valores que están conversando. Él es el director regional de Cultura, es decir, es un funcionario dependiente del Ministerio de Cultura que está en la región, ¿no? El Aputambraico es un monolito pero gigante que tiene mucho poder. Los que creemos en la naturaleza, los que creemos en la madre tierra, en los dioses andinos, siempre adoramos al Aputambraico. Y la persona que va y agarra el Aputambraico con sus manos en un deseo Desde hace 500 años, el paisaje cultural Aputambraico representa un símbolo de identidad, historia y cultura para las poblaciones de Acaraes, Guaytará y los pueblos de su entorno.
La montaña está ubicada en la región macabélica entre los distritos del Licay y Pipichaca. En 2015 han tramitado del Ministerio de Cultura los residentes de Lima, de Garay, de Quincay. A través de eso empieza esta gestión para que se pueda declarar como patrimonio cultural. Después de 5 años y en medio de la pandemia, el sueño se hizo realidad. El 24 de septiembre, el ministro de Cultura declaró al Aputumancaico Patrimonio Cultural de la Nación como paisaje cultural asociativo. Felices porque hace poco le he dado a nuestro ministro la resolución 149/2020. En una resolución ministerial se reconoce su valor cultural por estar ubicado dentro de un ecosistema altoandino por encima de los 4.200 metros sobre el nivel del mar. También por ser uno de los pocos espacios en la región que guarda la relación histórica entre las sucesivas sociedades de pastores y su territorio. La declaratoria significa el primer proceso de consulta previa a escala nacional sobre un espacio de patrimonio cultural mediante un trabajo articulado entre los equipos del Ministerio de Cultura y las comunidades de la zona. Todo ello cumpliendo las etapas de la consulta previa para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y en esta ocasión se logró gracias a una adecuada comunicación intercultural entre las comunidades campesinas de Caruapata, Yinta, Ingahuasi y San Juan de Dios del Licay con el Ministerio de Cultura. ¿Qué elementos pueden rescatar de esta experiencia de reconocimiento del paisaje cultural de Aputumancaico? Bueno, Rosal, yo no entendí muy bien, pero parece que el lugar tiene una cierta trascendencia histórica nomás, ¿no? Porque no vi ningún tipo de monumento, bueno, aparte que siempre enfocaban a un tipo de un cerro, debe ser algo de cosmovisión del pueblo. Ajá, exactamente, ¿no? Protege una cosmovisión andina del Apu, ¿no? El Apu es los cerros tutelares en la cosmovisión andina, y este paisaje cultural protege esa visión cultural de las comunidades de la zona. ¿Qué otro elemento pueden rescatar de esta experiencia? Yo quisiera consultar, ¿cómo fue la iniciativa? O sea, ¿las mismas comunidades se les ocurrió como en la dirección regional o como? En realidad, como se mencionó en el video, básicamente los pobladores de la zona, pero que no viven ahí, sino que viven en Lima, fueron los que iniciaron la gestión de este espacio. Y también hay hemos visto un elemento clave que es, no se está protegiendo, no solo un sitio geográfico de por sí, sino es una manifestación del valor que le da la población local por la cosmovisión que tienen en ese espacio. El otro elemento es el de la legitimidad que tiene este espacio en función a lo que menciona Miquela, relacionado a quién es el que promueve esta modalidad de conservación. Porque muchas modalidades de conservación a veces lo puede promover alguien externo y no tiene la acogida a nivel local y puede generar conflictos. En este caso, la modalidad fue originada por pobladores, que no viven ahí, pero que están relacionados a la zona, pero también ha pasado por un proceso importante en el Perú, que es el de la consulta previa, ¿no? Es un proceso nacional que busca asegurar que las iniciativas y medidas tomadas por el Estado no afecten los derechos colectivos de las comunidades nativas, comunidades campesinas. Entonces, esta iniciativa tiene también ese valor. No es una modalidad impuesta, sino es nacida por población originada de esta zona, y que adicionalmente, a pesar de que es una iniciativa, digamos, local,
también pasa por el proceso de consulta previa. Entonces, eso ha sido también otro rasgo interesante de esta modalidad. ¿Algún otro tema que consideren relevante de esta experiencia? Profesor, disculpe, con respecto al terreno, se entiende que es, bueno, un terreno libre, sin propiedad privada, no hay concesiones, no hay ningún interés superpuesto a esto, porque a veces puede pasar, ¿sí o no? Sí, si es relacionado a estas comunidades, probablemente, bueno, si las comunidades campesinas tienen propiedad sobre la tierra, la mayoría de ellas por lo menos, entonces si han tenido esta propiedad y no hay conflictos de otros usos, ha facilitado el reconocimiento de este paisaje cultural. Pero recordemos que las comunidades campesinas también tienen sus títulos de propiedad de los territorios que ocupan, a diferencia de las comunidades nativas que solo tienen título de propiedad sobre el área transformada, por decirlo así, y el resto de bosque usualmente la tienen en la figura de cesión de uso, ¿no? Profesor, buenas noches. Tengo una consulta. Sí, Jesús. En el caso es también parte de una modalidad de conservación, y como sabemos la modalidad de conservación, la mayoría tiene la finalidad de conservar flora y fauna. En este caso, ¿cuál es su área que conserva este ejemplo que nos ha enseñado? ¿Solamente el monumento o existe un área límite más allá del monumento? ¿Y qué pasaría si en algún momento se impacta este monumento o el área alrededor? ¿Sobre quién caería este problema, ¿no? O quién sería responsable de estos impactos? ¿Toda la comunidad o hay una persona que se hace cargo de esta conservación o esta modalidad de conservación? Sí, muy buena pregunta, Jesús. No, en realidad, las modalidades de conservación mayormente están orientados a diversidad biológica, pero también hay otros valores asociados que pueden surgir como elementos principales. Por ejemplo, hay áreas protegidas en categoría de santuario histórico, ¿no? Donde su principal valor está relacionado al tema cultural y ni siquiera patrimonio físico, sino también donde se desarrollaron batallas, ¿no? Como la de Junín o Ayacucho. Entonces, si bien la diversidad biológica es el tema principal para la mayoría de modalidades de conservación, hay algunas que están más orientados a estos temas culturales, otros a temas geológicos, como el bosque de piedras de Guayay, que también es área protegida, otros como que tienen otros tipos de valores diferentes a diversidad biológica, inclusive algunas regiones en sitios prioritarios para conservación de diversidad biológica le han dado más peso a la conservación del agua que a la propia diversidad biológica, ¿no? Ponderaron todos los valores que puede tener un sitio y le dieron más peso al agua que a la diversidad biológica. Esos son, digamos, elementos que pueden ponderarse a criterio de cada región o de cada país que lo considere así necesario, ¿no? Entonces, en este escenario, sí no estoy seguro de que si la declaratoria solo fue por al APU propiamente dicho o también al terreno que está alrededor. Pero la responsabilidad sobre si hay algo que afecta a este lugar es sobre el Ministerio de Cultura. En el caso del sector cultura no se ha descentralizado las funciones, ¿no? Por ejemplo, CERFOR se ha descentralizado en la mayoría de regiones amazónicas y ahí la responsabilidad cae en el gobierno regional. En el caso de cultura, no ha ocurrido un proceso de descentralización. Lo que hay es desconcentración, es decir, el funcionario del Ministerio de Cultura se instala en la región y responde directamente al ministro de Cultura. Esto es la figura que hay digamos, en el sector cultura, a diferencia de otros sectores como producción, agricultura, que sí han pasado a las regiones y las regiones son las autoridades en estos temas. Y entonces el Ministerio de Cultura sería el responsable de cautelar de que estos sitios se mantengan y que si hay una actividad que amenace y pueda dañar estos paisajes culturales, actúen
con la defensa que puedan tener a través de su procurador público o de otras medidas. Recordemos que también la intangibilidad de espacios patrimoniales es bastante fuerte. En estos paisajes culturales todavía no estoy seguro de que apliquen con la misma fuerza cuando quieren invadir, por ejemplo, una huaca u otro patrimonio cultural y monumental, que lo pueden hacer de la misma forma en estos paisajes culturales, porque son más lejanos, más grandes y seguramente sería mucho más complicado ejercer el mismo control en estos espacios. Ok, profesor, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta respecto a esta modalidad de conservación? Profesor, ¿son considerados como patrimonios? Sí, es considerado como patrimonio cultural de la nación, ¿no? Y hay un tema adicional que también me llama la atención de estos espacios que tienen un plan de gestión, que es el equivalente a un plan de manejo de las modalidades de conservación forestales o de un plan maestro de las áreas protegidas, que se llama Plan de Gestión y Manejo del Paisaje Cultural, ¿no? Por ejemplo, el primer paisaje cultural fue el Candelabro de Paracas. Hicieron su plan de gestión. Bueno, era la primera modalidad de este sector, y lo hicieron 2 años después de su creación. Después de su creación pasaron 2 años, se aprobaron su plan de gestión y manejo del paisaje cultural, y digamos, me parece sui generis que aprueben el plan de gestión con una resolución ministerial cuando la modalidad se aprueba con resolución viceministerial, es decir, el plan de manejo tiene una categoría mayor a la misma creación. Y si lo comparamos con áreas protegidas, por ejemplo, el área protegida se crea con decreto supremo y el plan maestro se aprueba con una resolución del jefe del CERNAN, que es un nivel normativo muchísimo menor, ¿no? Que es lo lógico como debería ser, pero en este caso es una figura inversa que me imagino que más adelante lo podrían revisar. Pero bueno, es parte creo que el proceso de consolidación de una modalidad interesante, pero que todavía va a tener que madurar sobre todo en el aspecto de gestión, ¿no? Ya en el aspecto de creación creo que ya ha avanzado bastante. Se ha creado, como hemos visto, una en el 2016, una en el 2020 y una en el 2021. Entonces esperemos que siga con esta dinámica cada vez más rápido de creación, y vamos a ver cómo se desenvuelve en la gestión en los próximos años. Profesor, sí. Disculpe, así como tomando ejemplo el Candelabro de Paracas, o sea, los paisajes culturales necesariamente tienen que ser algo, como dice la palabra, un paisaje, o pueden ser también casas antiguas, conventos, tipo coloniales. ¿Hay algún límite para eso? Justamente el tema de paisajes sí está asociado más a paisajes donde se integran lo natural con lo cultural. Para el caso de iglesias, casas antiguas, existe la figura de patrimonio cultural que es mucho más específico, y también tiene su norma de aprobación. Pero para el caso de paisaje cultural, lo que privilegia es la relación armoniosa entre la parte cultural y la parte natural. Profesor, disculpe, ¿y qué diferencia habría el Candelabro de Paracas con la línea de Nazca? O sea, debo entender que la línea de Nazca no es un paisaje cultural, ¿no? Bueno, en realidad es digamos, podría también considerarse, podría cumplir los requisitos. Desde mi punto de vista, la diferencia fue en que el Candelabro de Paracas está en un área protegida y tenía saneado el tema de la propiedad de la tierra, y es lo que querían
me parece salvaguardar en esta primera declaratoria de paisaje cultural, ¿no? Que sea un paisaje cultural que no tenga problemas. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si se declara paisaje cultural un área con problemas? Entonces se iba a deslegitimizar la figura y probablemente no hubiera avanzado, ¿no? Yo creo que fue un tema más de estrategia de involucrar un paisaje cultural que pueda tener la menor cantidad de conflictos posible y que pueda ayudar a impulsar esta herramienta, ¿no? En el caso de las otras dos, Aputandraico y Cuyo Cuyo, está en comunidades campesinas que tienen una vida comunal larga y tradicional, inclusive son reconocidos como pueblos originarios y por eso están afectos a la ley de consulta previa. Entonces también tienen digamos, cierta legitimidad para que pueda haberse impulsado esta figura en estos sitios específicos. Esa fue la primera modalidad de conservación. La segunda modalidad que vamos a ver ahora es la de geoparques. ¿Alguien ha escuchado sobre el tema de geoparques? Sí había escuchado un poco sobre los volcanes en Arequipa. Creo que hay un nombre específico, no recuerdo ahora. Uh-huh. Es el de Colca y el Valle de Anagua, ¿no? Sí, ese es el único geoparque que hay en la actualidad. De pantalla. ¿Y qué referencia tienes? ¿Qué le viene a la mente cuando hablamos de un geoparque? Un parque con alguna morfología geológica eh, única o peculiar. ¿Y como cuál en el Perú se les podría ocurrir que podría ser un geoparque? El cañón del Colca, como dice el compañero, las cataratas más altas que hubiera. Uh-huh. Exacto. Vamos a ver qué entendemos por geoparque. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de reservas de biosfera? Eso fue promovido por ¿cómo se llama? Pero es por la ONU. Uh-huh. Sí, por la ONU a través de la UNESCO, ¿no? Sí. Sí, el reserva de biosfera es un reconocimiento internacional que se inició en los 70 y el Perú fue uno de los primeros países que tuvo sitios que fueron reconocidos como reserva de biosfera en el Manu, en Huascarán y en el noroeste. Y este reconocimiento ha sido bastante importante y antiguo, ya más de 40 años. Y en realidad lo que no muchos saben es que la UNESCO promueve dos de estos reconocimientos. Uno es de reserva de biosfera, que es el más conocido, el que de repente alguno de los que trabajamos en temas de conservación hemos oído hablar más. En mi caso he trabajado bastante en reservas de biosfera, inclusive intenté la ampliación de la reserva de biosfera del noroeste.
Pero la otra figura que promueve la UNESCO es los geoparques, ¿no? Entonces tenemos reservas de biosfera y geoparques promovidas por la UNESCO, pero que en el Perú las reservas de biosfera han tenido mucho mayor desarrollo y trayectoria a nivel, inclusive a nivel mundial, a diferencia de los geoparques. Entonces, ¿qué es geoparque? Fue promovido ya desde los años 90, a diferencia de la biosfera que fue promovido desde los 70, que busca conservar un patrimonio geológico importante para una determinada nación, inclusive a nivel mundial. Y al igual que el programa de Hombre y la Biosfera MAP, que ve la reserva de biosfera, se creó el programa Geoparque de UNESCO en el 97, ¿no? Siendo una comparación entre ambos reconocimientos. Este programa de geoparques también se creó al igual que la reserva de biosfera, una red mundial de geoparques, igual como la red mundial de reserva de biosfera, que busca la cooperación entre la reserva de biosfera y los geoparques a nivel mundial. Y en realidad lo que comenzó, uno de los objetivos principales con los que empezaron los geoparques fue a promover el geoturismo. Es decir, uno de los objetivos principales por los que se crearon geoparques es que estos puedan desarrollarse y tener mejores ingresos económicos por el desarrollo del geoturismo, es decir, el turismo relacionados a este patrimonio geológico. Pero obviamente tiene que desarrollarse dentro de los parámetros de sostenibilidad ambiental. No existe una definición general de geoparque, pero la red de geoparques de Europa, no la red mundial, sino la subred de geoparques de Europa, lo define como un territorio que incluye un patrimonio geológico particular y una estrategia de desarrollo territorial. Es decir, no solo se reconoce y delimita un espacio, sino también una estrategia de desarrollo sostenible territorial que debe también ser articulada al desarrollo que hay en el espacio geográfico en donde se encuentran. Bueno, hay más de 100 geoparques alrededor de todo el mundo. En el Perú solo tenemos uno, del que vamos a hablar un poco más adelante. A ver, y si tenemos en cuenta bosque de rocas, cuevas, cañones, zonas termales, géiseres o cualquier otro, ya han mencionado el Cañón de Colca como un lugar que podría ser reconocido, si hubiera una catarata, también se mencionó. ¿Qué otros lugares en el Perú específicos creen que pueda ser reconocido como un geoparque? Cotahuasi, El Cañón de Cotahuasi, también en Arequipa. el bosque de piedras, creo que también tenemos. Tenemos varios bosques de piedras. Uno de ellos es área protegida, que es el de Guayay. En Lima también hay uno muy conocido donde van caminatas cerca de Lima. Vilacota Maure también tiene su geyser, ¿no? Claro, por ejemplo, Vilacota Maure tiene la zona de calientes en Vilacota Maure. Sí. Tiene una zona de géiseres impresionante. ¿Qué otros sitios? ¿Probar las lechuzas? Las cuevas de las lechuzas que hay tanto en el Parque Nacional de Tingo María, también en Cutervo también hay cueva de lechuzas. Huagapo, ¿no? Uno de los que más reconocidos, de que todavía se dice que todavía ha inexplorado todo lo largo de su recorrido, ¿no? Que es toda una ciencia de espeleología bastante interesante que Perú no se ha estudiado mucho, pero que también tiene varios lugares en el Perú donde se podrían reconocer. Entonces tenemos muchos lugares, ¿no? Algunos de los que ha identificado la autoridad que vamos a ver más adelante, podemos ver ahí, ¿no? Los volcanes de Maure, ya han hablado de Vilacota Maure, Calientes, que es lugar dentro de Vilacota Maure, que es un área de conservación regional, donde hay géiseres, bueno, no son, de repente, no como
los geysers del Parque Nacional de Yellowstone, pero son más con una cantidad amplia y en realidad con una potencial de geotermia impresionante también, ¿no? De los 5 lugares con mayor potencial de geotermia en el Perú están dentro de Villacota Maure, ¿no? El Valle del Colca, Cotahuasi, que también lo han mencionado. Seguramente ahora el Cerro de Siete Colores seguramente estaría acá, o Tres Cañones, también sitios de unos valores geológicos interesantes. Bosque de Piedras, Nevados, la antigua Catedral de Paracas que ya se destruyó en el terremoto del 2007, Salineras de Maras, Marcahuasi, que es un sitio de bosque de piedras también muy conocido por los caminantes de Lima. La Cueva Huagapo también la hemos mencionado. Albuferas también tiene zonas geológicas interesantes. Ventanilla también tiene algunas, como mencionaron en la clase de áreas de conservación regionales. Entonces, tenemos muchos espacios que podrían ser considerados como geoparque. El Valle de los Volcanes de Andagua, que es el único que ha sido reconocido hasta la fecha. Sacaco, que es uno de los lugares con mayor cantidad de huesos de ballena y de dientes de tiburón que tenemos, bueno, y que ha estado sometido a un montón de huaqueo, de restos paleontológicos que está en la zona entre Arequipa e Ica, y entre otros espacios, ¿no? que son reconocidos por sus características geológicas. Marcahuasi es uno de estos lugares que se estuvo proponiendo como geoparque, con figuras modeladas por el viento principalmente y otros factores dinamizadores del territorio. Paracas también ha estado analizados por estos expertos del INGEMET para identificar zonas posibles de geoparques. En la parte superior derecha, unos restos paleontológicos de turritelas, me parece que son fósiles de hace unos 3 millones de años. La zona de la mina también, que es un paisaje interesante paleontológico, que si no lo conocen, ahí hay restos del periodo carbonífero de hace 300 millones de años, donde están en pleno desierto los restos de carbón, donde están las improntas de toda la vegetación tropical de helechos, y era una selva tropical impresionante en esta zona de Paracas, que actualmente es un desierto, ¿no? Pero es parte de la historia geológica del Perú, que es muy impresionante. Lo malo que es una zona quizás la más turística, la Reserva Nacional de Paracas, y sometido a bastante destrucción del patrimonio paleontológico. Andagua, que ya lo hemos mencionado, es el primer y único geoparque a nivel nacional. Wayllay, que es área natural protegida en la categoría de santuario histórico. Y en realidad hay poca, la UNESCO tiene sus propios procedimientos para reconocimientos, pero a nivel nacional en realidad no hay mucho base legal de los geoparques, ¿no? Básicamente hay 2 menciones en la normatividad peruana, una dentro del ROF de INGEMET, el Reglamento de Organización y Funciones, que es el documento que define la estructura y las responsabilidades de todas las instituciones del Estado. Menciona que es una de las labores de INGEMET promover los geoparques. Y una ley que salió, hace pocos años, en el 2018, es una ley que declara de interés nacional la creación de ciertos geoparques como Cañón del Colca, Valle de los Volcanes, Wayllay, Tres Cañones, Reserva Nacional de Paracas, San Fernando y Noria Dios Cochas como geoparques. Es una iniciativa que salió en el 2018, bueno, pero de ahí hasta la fecha solo uno ha sido reconocido como geoparque, que es el de Valle de los Volcanes de Andagua. ¿Qué dice esta norma? Que el Ministerio de Energía y Minas, INGEMET es un organismo adscrito al Ministerio de Energía y Minas, y por lo tanto
es parte de su responsabilidad, y el CERNAM realizará las acciones y gestiones que correspondan dentro del ámbito de sus competencias para la creación de todos los geoparques que hemos, o de los sitios que podrían calificar como geoparques que se han mencionado, y se coordinará con el Ministerio de Cultura para su reconocimiento ante la UNESCO de estos geoparques. La UNESCO se reúne 2 veces al año en el Comité Internacional de Coordinación y ahí definen cuáles sitios son acogidos como geoparques o como reservas de biosfera. Entonces, esos las únicas 2 normas que mencionan el tema de geoparques a nivel nacional. El 2015 también se hizo un simposio de geoparques a nivel de la región, donde se esperaba que en el marco de este simposio se establezca el primer geoparque, pero no ocurrió así, ocurrió varios años después. Y el primer geoparque a nivel nacional es el Valle del Colca y el Valle de los Volcanes, el Cañón del Colca y el Valle de los Volcanes. Este expediente de geoparque fue elaborado hace muchos años, también por el INGEMET, y el gobierno regional de Arequipa fue el que impulsó esta figura, que tuvo un proceso largo de revisión por la UNESCO, observación del expediente, levantamiento de observaciones, y finalmente fue reconocido en el 2019. Entonces estamos hablando de 13 años desde que se comenzó a discutir la idea de un geoparque, y 4 años desde que ya se retomó la posesión. Igual, para temas de reserva de biosfera, estos procesos son bastante largos, ¿no? Yo entré a trabajar en reserva de biosfera en 2004, actualicé expediente de ampliación de la reserva de biosfera del noroeste por varios años. 2013, digamos, ya más de manera personal, 2013 hasta el 2015 sustenté ante el Consejo Directivo del CERNAM la ampliación de la reserva de biosfera, y finalmente se amplió en el Congreso Mundial de Reserva de Biosfera que ocurrió en el Perú hace unos años. Vamos a ver un pequeño video de este Valle de los Volcanes. Déjenme ver el video. Se habían agregado 3 países de América Latina para hacer nuevos geoparques: Perú, Chile y Ecuador. Son más de 6.500 kilómetros cuadrados que conversa este territorio, que tienen casi las mismas similitudes de vida, y ambos cumplen el requisito de lo que pide la UNESCO para hacer un geoparque. El Cañón del Colca, por sus paredes ser un cañón, están representando más de 450 millones de años de evolución de los Andes sudamericanos. Pero a la vez, el hombre ha transformado estos relieves abruptos haciendo terrazas o andenerías, transformando el espacio de un paisaje natural a un paisaje cultural. Y el Valle de los Volcanes son más de 25 conos volcánicos monogenéticos como cráteres, y 860 más, pero de emisiones de lava, pero que no necesariamente no formaron un volcán. Volcanes enanos de 50 metros hasta 200, 400, y uno puede ver en un solo punto más de 10 volcanes. Si se crea un geoparque, el geoparque es
para las poblaciones y comunidades originarias. Para ello se crea. Incluso uno de los requisitos que nos ha dado la UNESCO como misión es que dentro del comité de gestión esté involucrado las comunidades originarias. Entonces, este reconocimiento mundial va a ser una potencia turística a estos destinos. Tuvimos que viajar a México para la sustentación del estatuto de la red de América Latina. Y ahí nos dan la mala noticia de que teníamos 10 observaciones. 10 temas que no habían encajado cuando vinieron los evaluadores. Y nos pusimos a trabajar con INGEMET, con la Municipalidad Provincial de Castilla, de Cayoma, ONGs, universidades, todas las instituciones y los municipios para trabajar en la concientización de este geoparque. En el octavo encuentro de geoparques mundiales en Italia es donde se iba a ver nuestro caso. Y el presidente del mundo de los geoparques da una conferencia y manifestó de que se habían agregado 3 países de América Latina para hacer nuevos geoparques: Perú, Chile y Ecuador. A raíz de eso, tuvimos la iniciativa presentar un acuerdo regional ante el Congreso de la República. Pasaron 2 años. Y en 2 años dejó de ser un proyecto de ley y se convierte en la ley 3829. Hemos creado una institución para crear geoparques nacionales, muy aparte de los geoparques UNESCO. ¿Qué pueden rescatar de esta segunda experiencia de modalidad de conservación respecto a los geoparques? ¿Qué elementos han visto que distinguen a esta propuesta? Bueno, primero la existencia de una conformación natural, ¿no? Típica, esa palabra, diferenciada de lo común, y otro que, bueno, no quedó muy claro quién gestionaba ese geoparque y cómo se conserva. O sea, ¿cuál es el mecanismo ahí? Sí, buena pregunta. En realidad, el geoparque no tiene, y al igual que la reserva de biosfera, no tiene una autoridad única que la gestiona. Lo que te dice, igual que la reserva de biosfera, es que la gestión de estos espacios se dan de acuerdo a las competencias que tiene cada autoridad en el territorio. Pero lo que sí recomiendan es que se forme un comité de coordinación que ayude justamente a concertar las medidas que se desarrollen, a impulsar ciertas medidas, a promover ciertas medidas de desarrollo de estos espacios, que si bien no tienen una fuerza legal, pueden ayudar a conservar estos espacios. Pero sí, muy buena pregunta, ¿no? No hay una autoridad única, sino hay un concurso, un conjunto de instituciones que deben de juntarse para promover su desarrollo. Hay una institución que tiene como función promover, que es la INGEMET, pero hasta ahí va sus funciones. ¿Qué otro aspecto interesante o resaltante han visto en esta experiencia? Bueno, un punto podría ser el que toman en cuenta las comunidades locales para hacer la gestión de la implementación, ¿no? Como requisito por la UNESCO, como lo mencionaba. Sí, me pareció bastante interesante cómo no solo las comunidades, sino todos los actores de las autoridades locales se apropiaron del tema, ¿no? Habían visto un consejero regional de Arequipa. El consejero es como el congresista, pero de una región, ¿no? Es el órgano colegiado que establece las normas a nivel regional, que son las ordenanzas y los acuerdos
los decretos, y a nivel ejecutivo los decretos regionales. Pero tienen digamos, la suerte de que fue elegido consejero este especialista, que en realidad que es un geógrafo reconocido, que es James Pozo, que ha trabajado bastante en este tipo de espacios como Tres Cañones, y otros espacios que busca conservar y promover, y fue elegido consejero de Arequipa, así que ahí creo que se conjugó un apoyo muy importante para esta modalidad y que ayudó a sumar a otros autores locales, comunidades, autoridades, municipios, para sacar adelante este proyecto, ¿no? ¿Qué otro aspecto relevante han podido identificar en esta experiencia? Bueno, lo que se mencionó al final acerca de crear una institución nacional que pueda implementar geoparques sin necesidad de ir a la UNESCO, ¿no? Sí, eso es interesante. Como lo mencioné, hay una institución que es Ingemet, que que tiene una función específica y única respecto a los geoparques, pero en realidad de repente Santiago, Alan, otros compañeros pueden dar fe que en realidad Ingemet no es algo que se nos venga a la cabeza cuando hablamos de conservación, ¿no? Ingemet es el instituto que promueve el tema de desarrollo de las concesiones mineras, y usualmente no lo hemos visto muy asociado al tema de conservación de espacios, y en ese sentido también el tema de geoparques dentro de Ingemet de repente no tienen ese valor o ese impulso o esa prioridad, ¿no? Y lo más probable es que sean vistos como la oveja negra de la institución, así que una institución específica para esto podría ser una alternativa interesante. Algo que me olvidaba de la experiencia anterior de paisajes culturales es que Huancavelica, que es el ejemplo del APU de Tambraico que hemos visto, hay que tomar en cuenta que Huancavelica creo que es una de las regiones la única región que creo que no tenía ningún área natural protegida. Entonces cualquier iniciativa de conservación también es siempre bien tomada, ¿no? Sí, porque como bien lo dices, Jeff, es complicado que el Ingemet promueva una modalidad de conservación como lo es los geoparques, ¿no? Está difícil. Sí. En realidad no, ni siquiera esto del Ingemet, una sola persona, creo que es la que siempre ha hablado del tema, que es Wilberto Zavala, que es un especialista de este Ingemet, y que seguramente es el peor visto del instituto, ¿no? El Ingemet es el que siempre escuchamos en áreas protegidas porque nos llegan petitorios mineros y hay que opinar respecto a ellos en áreas protegidas. La compatibilidad, ¿no? Ajá, exacto, compatibilidad, la evaluación de instrumentos de gestión ambiental, así que no es lo primero que se nos viene a la cabeza Ingemet cuando hablamos de conservación. Pues sí, totalmente de acuerdo, y tendría que estar en otro espacio esa importante figura y impulsarla un poco más, ¿no? Porque no ha estado muy difundida a diferencia de la reserva biosfera, ¿no? Porque también está asociada con UNESCO, ¿no? O sea, UNESCO también las promueve, digamos así. Sí, la UNESCO promueve reservas biosfera y geoparques. Sí, profesor, o sea, ya creo que lo que usted está diciendo es la razón por la que solamente se ha creado uno solo y no ha aparecido otro consejero en otra región que casualmente sea especialista en este asunto, ¿no? Entonces, como esperar así que aparezca alguien Las condiciones justas. regional. O sea, a partir de las regiones, ellos también podrían buscar, es decir, de repente ir hacia Ingemet y solicitar o intentar. Sí, bueno, en realidad como el reconocimiento internacional lo da la UNESCO,
lo que tiene que hacerse, se puede saltar Ingemet e ir de frente al Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque el punto focal de la UNESCO en el Perú es el Ministerio de Cultura. Entonces, por más que el CERNAM sea el punto focal en Reserva de Biosfera, tiene que ir donde la UNESCO, donde el Ministerio de Cultura, para que le ayude a tramitar ante su par, que sea UNESCO, para todas las propuestas. Entonces podría saltarse esa figura. Ahora, lo que tendría la ventaja de Ingemet es que tiene información geológica nacional que podría ayudar a justificar mejor el expediente de Geoparque, ¿no? Podría reforzar el fundamento técnico, ¿no? Eso sí es verdad. Exacto, ¿no? Y siempre que lo refuerce y en lugar de hacer observaciones, ¿no? Como en el caso de las áreas marinas, que IMARPE, en vez de ayudar a sustentar mejor el expediente, solo hacía las observaciones al expediente en vez de apoyarse, ¿no? Claro, es que IMARPE pues es el brazo derecho pues de Produce, pues ahí está el detalle. Bueno, sí, pues ese es el fin de, no escrito, pero claro, debería de, claro, lo que le decía el CERNAM es que, bueno, yo soy un instituto de investigación, pero para que mi ministro de producción tome las mejores decisiones de producción, no soy un órgano de investigación per se del Perú, ¿no? Soy un brazo del Ministerio de la Producción para las actividades de pesca, no para investigación de biodiversidad marina en general, ¿no? Sí, pues en efecto. Sí, otra modalidad que también ha sido relativamente nueva, ya por lo menos con una experiencia a nivel nacional que es, creo que bastante relevante, y también estas iniciativas que han tenido bastante apoyo local, también hay que evaluar cómo sigue en el tiempo este apoyo, porque recordemos que los consejeros, cada cambio de gobierno regional, cambian y ya no va a estar. Los presidentes de las comunidades campesinas deberían de rotar cada 2 años. Los alcaldes igual tienen su periodo de vigencia. Entonces, vamos a ver si luego de un recambio de todos, los que estuvieron más eufóricos cuando se declararon, ya no estén. Entonces, vamos a ver qué pasa con las autoridades que están, por ejemplo, actualmente respecto a este espacio, ¿no? A ver, entonces la última modalidad de conservación que vamos a ver el día de hoy son las zonas de agrobiodiversidad. ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre zonas de agrobiodiversidad? Sí, he escuchado. Se está trabajando en el INEA bastante en ello. ¿Y qué es lo que has escuchado? Bueno, se está implementando recién desde el 2018 con fuerza, creo, 2019. Creo que ya para el 2019 tenían una zona declarada, una zona de agrobiodiversidad declarada. No recuerdo bien dónde se encontraba. Pero sí, más o menos eso es lo que he escuchado. Sí, es una figura que está promoviendo el INEA. Y fuera de la primera que fue creado, ¿cuál creen que podría ser un sitio que pueda ser reconocido como zona de agrobiodiversidad? El Valle de Mantaro. Valle de Mantaro, ¿para qué recursos, por ejemplo, de cultivos? Papa. Papa. La mayoría de zonas de biodiversidad destacan por la producción de papa, ¿no? Y yo he vivido algunos meses en comunidades de Huánuco que tenían en menos de 1 hectárea más de 100 variedades de papa, ¿no? Son lugares impresionantes con variedades de oca, oyuco, machua, que no solo
por las labores culturales que realizan ahí, sino también los intercambios de semillas que realizan los pobladores locales, pero bueno, con ciertos también problemas de migraciones del campo a la ciudad y otros factores que a veces hacen que no se pueda conservar esta agrobiodiversidad. Sí, las zonas de agrobiodiversidad son espacios donde se reconoce el proceso de especiación y de generación de especies de determinados cultivos nativos del Perú, y que ya hace tiempo, como vamos a ver en la legislación nacional, se han mencionado, y algunos gobiernos regionales, como el de Huánuco, aprobaron la creación de zonas de agrobiodiversidad, ¿no? Como esta ordenanza regional de Huánuco, que promueve los agroecosistemas de este sitio en particular. ¿Y por qué se hizo como ordenanza regional? Bueno, lo vamos a ver en unos momentos. Y después ya comenzaron a salir algunas zonas de biodiversidad, como mencionó su compañero en el 2019, la primera zona de biodiversidad, la de Cuyo Cuyo, en Puno. Luego ha seguido el Parque de la Papa, ¿no? Muchos hemos escuchado el Parque de la Papa, si debería ser área natural protegida, pero justamente esta modalidad se adecua mucho más al objetivo de este sitio, ¿no? Y el Parque de la Papa en Cusco ya ha sido declarado el año pasado como zona de biodiversidad. Le ha seguido Collasuyo en Cusco, Marcapata, Coriana también en Cusco. Entonces tenemos áreas importantes en Cusco que están siendo reconocidas como zona de agrobiodiversidad. Y la de Puno fue la primera en Cuyo Cuyo, apoyada por la ONG WCS, que los ayudó a hacer el expediente y el proceso de reconocimiento. Otras, como esta que les menciona, de Huánuco, también era impulsado por proyectos como PRODER, que tenían como meta la creación de estas zonas de agrobiodiversidad, y lo hicieron con ordenanzas regionales. ¿Con qué se están creando ahora? Con resoluciones ministeriales. Son normas completamente diferentes. ¿Y por qué habrá pasado eso? Bueno, en realidad creo desde mi punto de vista que se adelantaron a lo que ya se estaba discutiendo respecto a esta modalidad de conservación. Durante varios años estuvo circulando una propuesta de reglamento para el reconocimiento de estas zonas de agrobiodiversidad, y en las primeras versiones, que inclusive yo revisé, las primeras versiones establecía que los zonas de agrobiodiversidad se establecían por ordenanza regional por los gobiernos regionales. Y es por esto que seguramente se aventuraron en esta ordenanza regional de Huánuco, previendo que así iba a salir la norma. Finalmente salió el 2016 con otro procedimiento, ¿no? Inclusive yo conversaba con los especialistas del Ministerio de Agricultura para ver cómo iba este reglamento, porque tardó muchos años en aprobarse, y decían que todavía seguía siendo revisado por la Oficina de Asesoría Jurídica, ¿no? Y eso sí estuvieron durante mucho tiempo. Finalmente se aprobó el 2016, y ahora las zonas de agrobiodiversidad se establecen por resolución ministerial. Vamos a ver un video. Bueno, en la presentación les voy a dejar otros dos. Digamos, el primer video habla un poco en general de las zonas de agrobiodiversidad y describe las dos primeras que se crearon, porque todavía no se habían creado las otras, ¿no? Y le dejo los dos videos de las últimas dos zonas de agrobiodiversidad.
Vamos a ver el video de zonas de biodiversidad, y donde se escribe el de Cuyo Cuyo.